Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Omar Carrera Pérez, autor de la misma. Gracias, diputado presidente. Con su permiso. Adelante, diputado. Con fundamento en el artículo 95 de nuestro reglamento, solicito me permita dar un resumen de la iniciativa, toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Adelante, diputado. Diputado Omar Carrera Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional de la Honorable 63ª Legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 28, fracción primera, 50, fracción primera y 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 96, fracción primera, 97, 98 y 99 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. El acceso a la información es un derecho que impulsa la construcción de sociedades más justas, equitativas y corresponsables, principios rectores que dan origen al Estado. Un desafío esencial de toda democracia debe de ser garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo de los recursos públicos, para lo cual es necesaria una clara y permanente rendición de cuentas. Ejercicios como el que llevamos a cabo en la Comisión de Transparencia, en coordinación con el Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deben ser la constante en los diferentes temas de interés del Estado, pues solo articulando las necesidades de quienes ejercen y facultan el marco normativo lograremos resultados satisfactorios que redunden en beneficio de quienes practican el derecho humano a la información. Propuestas como la que planteamos constituyen un impulso a la profesionalización pública para mejorar la atención a los solicitantes de información, toda vez que el espacio político, toda vez que el escenario político continúa siendo caracterizado con su gran mayoría por ser estructuralmente opaco y con personal reacio a documentar y transparentar sus actividades ordinarias. Cobra relevancia entonces que las legislaturas estatales instituyamos ordenamientos de carácter general que deben orientar de forma homogénea el trámite, respuesta y calidad de la información proporcionada por los entes públicos. La transparencia y el derecho a la información son temas en permanente evolución. Por ello, como legisladores estamos obligados a actualizar los ordenamientos legales que le dan sustento, no solo para garantizar el gozo de estos derechos humanos, sino también para dotar a los órganos garantes de las herramientas indispensables para el cumplimiento de sus funciones. En este contexto, ambos derechos se fortalecen a partir de la obligación de las autoridades de ejercer sus funciones, permitiendo a la ciudadanía el acceso a los datos e información generados durante sus actividades cotidianas. De la misma forma, debemos señalar que la transparencia y el derecho a la información son, ante todo, mecanismos de diálogo entre autoridades y ciudadanos, por lo que su ejercicio debe regirse por el respeto y la pertinencia, con la finalidad de obtener respuestas concretas y adecuadas a la solicitud efectuada. En la iniciativa que hoy se formula, se plantean precisar la denominación de ordenamientos legales y autoridades que se mencionan en el texto de la ley. Por ejemplo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Por lo anteriormente antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforma la fracción
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 y se adicionan las fracciones 23, 24, 25, 26, todas las del artículo 3. Se reforma la fracción 16 y se adiciona la fracción 17 del artículo 24. Se modifica el artículo 26, se reforma la fracción 3 y se adiciona la fracción 5 del artículo 59. Se modifica el artículo 89, 91, 93, se adiciona el 94 bis, se modifica el artículo 95, 101, se reforma la fracción 36 y se adiciona la fracción 36, se reforma la fracción 35 y se adiciona la fracción 36 del artículo 114. Se modifica el artículo 121, la fracción segunda del artículo 126, el apartado B y se adiciona el G de la fracción sexta del artículo 128. Se reforma la fracción 25 y 30 y 26 del artículo 130. Se deroga la fracción novena, décima y onceava del artículo 131. Se modifica la fracción novena, décima y onceava del artículo 132. Se modifica el artículo 143. Se deroga la fracción décima y doceava del artículo 144 y se reforma la fracción treceava. Se añade un párrafo al artículo 148, se modifica el artículo 150, 152, 156 y 159. Se modifica la fracción quinta, sexta y séptima del artículo 178 y se adiciona la fracción octava. Se adiciona el artículo 178 bis, se adiciona la fracción octava y novena del artículo 183. Se modifica el artículo 187, 190, 191, 196, 201 y 213, se adiciona el artículo 223 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Todos ellos se encuentran perfectamente escritos y claros dentro de la Gaceta Parlamentaria de este día. De igual manera, en transitorios tenemos en el artículo 1: el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial Órgano de Gobierno del Estado. Artículo 2. Dentro del plazo de 180 días naturales, el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos deberá expedir y publicar en el periódico oficial Órgano de Gobierno del Estado las modificaciones que deriven del presente decreto en su reglamento interior y los demás reglamentos, manuales, lineamientos y acuerdos para el adecuado funcionamiento del instituto. En tanto, si aprueban las citadas disposiciones, se aplicará lo conducente en las normas vigentes. Artículo 3. Dentro de los 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, el Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos deberá expedir y publicar en el periódico oficial Órgano de Gobierno del Estado el reglamento del servicio profesional de carrera. Zacatecas, Zacatecas, a 3 de marzo del 2020. Atentamente, el diputado promovente, diputado Omar Carrera Pérez. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Transparencia y Protección de Datos Personales.